da, horreko azken hiru karpeta eta garpena, lectura por aprobación de las actas de la sesión anterior. Bueno, a favor de la aprobación de las actas de las sesiones anteriores. Eskerrik asko. Bigarren puntua, kontu emana, aurreko aldaketak, 2015ko zazpigarrena, kredituen prestaketa, eta 2015ko 8garrena, kredituen transferentzia. Dando en cuenta, primeramente, la modificación presupuestaria 7 de 2015 por habilitación de créditos y la 8 por transferencia de créditos. Como comentamos en la comisión informativa, la modificación 7 de 2015 sería pues, una subvención que hemos recibido por parte del Gobierno Vasco, del Departamento de Comercio, vinculada a una de las acciones del Plan de Innovación, que es la marca Etxebarri, relativa a establecer un escaparate único que impulse la visión general del comercio de Etxebarri, un comercio profesionalizado, con una oferta atractiva y competitiva. Los objetivos serían crear un comercio competitivo, atractivo y cercano a las personas, sensibilizar a la ciudadanía sobre las ventajas de consumir en Etxebarri y crear un entorno atractivo que propicie la compra en el municipio, con las peatonales bien iluminadas, de manera sostenible, con servicios de comercio, con todas las operaciones de los comercios. Esta, como comenté, es una de las acciones que se decidió prioritaria dentro de lo que es el plan de innovación, en el que lógicamente participan los comercios, las asociaciones comerciales. La modificación 8 del año 2015 sería una transferencia de créditos entre las partidas 22.199, otros suministros materiales de la agricultura, a la 330.62.500 mobiliario y enseres del área de cultura. Se minoran 6.800 de la primera de las partidas y se incrementan esa cantidad lógicamente en la otra. Se trata de mejorar una de las viviendas de la calle Acceso a la Iglesia que se venía utilizando para fines culturales para cedérsela en su uso, en su fruto, a la Asociación de Mujeres Iñurchi. Otros asuntos que hay que informaros. Perdonad. Un asunto relativo a la renovación de la distinción Ciudad de la Ciencia y la Innovación. Un breve resumen. La distinción Ciudad de la Ciencia y la Innovación fue creada en el año 2010 por una orden ministerial con la finalidad de reconocer a las ciudades líderes en la creación de ventajas competitivas gracias al conjunto de capital intelectual y de conocimiento de sus recursos humanos con avanzadas infraestructuras locales de fuerte componente científico, tecnológico e innovador. Las ciudades distinguidas con este galardón pasan a formar parte de la red de ciudades de la ciencia y la innovación, llamada también Red Impulso, y conforman también son parte de la asociación ARIN, que es digamos, la forma jurídica de esta red. La red es un foro de encuentro y de definición de políticas locales e innovadoras, donde se comparten experiencias, proyectos y que potencia la colaboración entre ayuntamientos. En el artículo 9 de la citada orden se establece que la concesión tiene un periodo de 3 años de duración y que se puede renovar mediante la resolución de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, siempre que se mantenga el cumplimiento de las condiciones y los requisitos que no lograr la misma. Pues bien, este año, en fin, ese proceso de renovación finalizó en el mes de junio y nos ha llegado la resolución. Previa a la resolución, que es del 16 de noviembre, el 15 de octubre recibimos llamada de doña María Luisa Castaño, que es la directora general de Innovación y Competitividad, que depende del Ministerio de Economía y Competitividad, que quería transmitirnos dos cuestiones. Primero, que el Ayuntamiento de Etxebarri renueva la distinción de la ciencia y la innovación durante 3 años más. Y por otro lado, quería transmitirnos que el jurado formado por alcaldes de diferentes municipios que ostenta la distinción y por ella misma, quiere hacer una mención especial a la memoria, al trabajo presentado por el Ayuntamiento de Etxebarri, y es por eso que nos llamaba personalmente. Destacan lo ajustado de la propuesta a la realidad y refieren altos niveles de calidad en el trabajo y sobre todo en el proceso seguido, ya que se ha planteado desde la participación, que es un poco planteado con la ciudadanía, con las asociaciones, con los clubes, con las empresas, con los trabajadores del ayuntamiento, con los propios políticos, porque de alguna manera la innovación se ha entendido como una mejora de la calidad de los propios vecinos. En ese sentido, desde el Ayuntamiento queremos agradecer a todas las personas y entidades que han participado en la definición del Plan de Innovación de Etxebarri, Imagina Etxebarri 2020, pues como se llamó el proceso, y a aquellos que han mostrado sus apoyos críticos a la candidatura por creer en Etxebarri y sus proyectos de innovación. Una vez dado cuenta, comunicaremos un correo electrónico a todas las personas que participaron en el proceso, personas y entidades, y también a las entidades, organismos que avalaron la candidatura de Etxebarri. En esa memoria uno de los apartados son los avales que presentas por parte no solamente de empresas, sino también de organismos municipales que participaron.
informaros de la modificación de los límites de velocidad en la Nacional 634 su paso por Etxebarri. El 22 de octubre de 2015 reiteramos en un escrito al Departamento de Obras Públicas de la Diputación la solicitud de estudiar o de rebajar la velocidad en el tramo de la Nacional 634 su paso por Etxebarri, y en concreto desde la curva o salida del polígono hasta la zona semafórica, ¿no? En ese tramo la velocidad era 80 y claro, había una salida bastante comprometida desde el polígono y luego encima hay 3 entradas y 3 salidas a los diferentes polígonos, ¿no? A la Solinera por un lado y luego a la zona de Labra y luego a la zona de Tusofá. Entonces, siendo la incorporación de 0 a 80, pues entendemos que es una zona delicada. En su momento se hizo una propuesta de que se rebajara la velocidad a 50, justo en la curva donde está la señal de Etxebarri, en el territorio municipal. Y la colocación de un radar también lo solicitamos. Creemos que con el radar en la curva pues, va a favorecer más la salida. En principio, lo que compete a la Diputación, han hecho un estudio y entienden que el trazado no presenta deficiencias en cuanto a las alineaciones, pero que no obstante, con el objetivo de dotar al tramo de mayor seguridad de la circulación, parece razonable plantear variaciones. Y por eso han instalado una señal de 60 por hora, justo al finalizar la curva, justo antes de la salida del polígono. Sería 60 kilómetros desde ese punto hasta la señal de 50 kilómetros, que se encuentra a unos 100 metros del semáforo. Entienden que esa es una... bueno, que se acomoda bastante la velocidad por esa señal, y con respecto al radar, como ya nos dijeron la otra vez, pues depende del gobierno vasco. Por otro lado, simplemente informaros que el pasado viernes 6 de noviembre se ponían en marcha las rampas mecánicas cubiertas de la calle Andalucía, y bueno, como ya hemos informado en otras ocasiones, simplemente dar cuenta pues, que esta una de las acciones que estaba recogida en la agenda local 21 y bueno, recoger todos los trabajos que se han realizado en estos 14 meses. Sería la instalación de 5 tramos de rampas mecánicas cubiertas que conectan la calle Maribi, Turbe y Extremadura con la calle Santa Marina, renovación completa de las escaleras, las aceras y conexiones con los números impares de las comunidades de vecinos de la calle Andalucía, ampliación de la calzada para adecuar la vía a la circulación en doble sentido y la puesta en marcha de 3 pasos elevados de cara a mejorar la seguridad vial y facilitar el tránsito regional por las calles Castilla, Asturias y Extremadura, renovación completa del alumbrado público y de las propias rampas que cuentan con iluminación tipo LED en base a las nuevas directrices de ahorro energético, ampliación y adecuación de la acera de los números pares a las condiciones de accesibilidad, desde la calle Extremadura hasta la calle Santa Marina, actualización de la tubería principal de abastecimiento de agua potable que discurre a través de la calle, y la instalación de cámaras de videovigilancia ajustándonos a la ley de protección de datos de carácter personal. Por otro lado, quería dar cuenta de un asunto que también influye al ayuntamiento, y es que hace unos mes y medio, una cosa así, recibimos por parte del ayuntamiento de Zalla la solicitud de la acumulación de tareas por parte de la secretaria municipal. Ellos no tienen cubierta la plaza, van a iniciar un proceso para cubrir su plaza de secretario o secretaria municipal, y en ese interín nos ha solicitado la posibilidad de que Teresa pudiera cubrir en determinados horarios esa función en el ayuntamiento de Zalla. En principio, el ayuntamiento de Etxebarri no sufre ningún desbarre, Teresa va a seguir trabajando en Etxebarri normalmente. Este es un esfuerzo para ella, que tiene una dedicación mayor que realizará en el ayuntamiento de Zalla. Todo eso se hace lógicamente en coordinación con el Departamento de Relaciones Municipales de la Diputación, que también tiene que dar su visto bueno, entiendo. Y bueno, que sepáis que ella estará asistiendo a los plenos del ayuntamiento de Zalla como secretaria y apoyando en algunas tareas en unos horarios determinados, ¿verdad? Sí, por favor, Eso es una de las vale. Nosotros entendíamos que la colaboración institucional tiene que ser así, y en el momento en el cual lo tenemos que gritar nosotros, con lo cual los ayuntamientos casi nos lo griten, y siempre es que no, de alguna manera no nos afecte, pues creemos que debemos hacer.
puntua, 2005ko bederatzigarren aurrekontu aldaketa, crédito begarrea, hasierako onarpena. Moción inicial de la modificación presupuestaria 9 de 2015 por crédito adicional. Esta modificación supone un total de 95.700 euros con cargo al remanente de tesorería para gastos generales para 3 acciones concretas. Por un lado, la modificación del acceso al consultorio médico. Ya comentábamos que se trata de mejorar la seguridad en el vial de acceso al almacén que tiene Osakidetza en los bajos del centro de salud. Es coincidente en los usos con las horas de entrada y salida al colegio y uno de los caminos peatonales desemboca en ese vial rodado. Entonces, ya nos hemos puesto en contacto con los responsables de Osakidetza para coordinar esta intervención de la manera mejor posible. Se trata de generar un espacio en el que ellos puedan maniobrar e incluso aparcar y a la vez independizar el uso por paso peatonal para conectar la acera con el camino de zigzag que se le va a poner en el. Por otro lado, se suman 52.000 euros a la partida de reparación, mantenimiento y conservación de edificios municipales, porque de alguna manera en el edificio de Almezola número 4 tenemos una participación muy alta y van a renovar la fachada con criterios de energía, con criterios sostenibles energéticamente. Y además el ayuntamiento va a aprovechar para instalar una chimenea para sacar los humos del barrio de jubilados, de la manera que resolvamos algunos problemas que tenemos con humos y olores en el entorno. Y por otro lado, 21.500 euros que irían en inversión del polideportivo municipal, sobre todo a readecuar arquitectónicamente el lucernario que se encuentra en el acceso al pasillo de piscina, porque ha generado una serie de problemas de humedad. Votos a favor de la aprobación inicial de la aplicación presupuestaria 9 de 2015. Abstenciones. Laugarren puntua, Etxebarriko Euskaltegien tasak exarpenetzu esatzen dituen 16. zerga aldatzeko agirako onarpena, aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal número 16, tasatzen Euskaltegi. Esto, como comentamos en la comisión, se trataba de modificar la ordenanza de tasas de Euskaltegi para dar cabida a una práctica que se venía aplicando por parte de Euskaltegi, que era una reducción del 15% en la tasa de matrícula para los alumnos que, estando matriculados durante un curso, hagan esa reserva de plaza, digamos, para el curso siguiente y se matriculen antes de la fecha 15 de septiembre del siguiente curso. Entonces, comentábamos que esto aplicaba el curso anterior, que la afección eran 4 alumnos, no había más. Entonces, como era una práctica que entendíamos que tampoco repercutía demasiado en el ayuntamiento y que sí que era pues, muy beneficiosa y favorable un poquito para empujar la ventaja de euskera en el municipio, bueno, he tenido a bien regularla y modificar la ordenanza para que recoja esta reducción. Votos a favor de la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal número 16 de Euskaltegi. Eskerrik asko. Laugarren puntua, ardura instituzionala, abenduaren 3ko euskararen esorteko eguna dela eta declaración institucional con motivo del Día Internacional del Euskera, próximo 6 de diciembre, jueves. ¿Qué nos dices? Bueno, lehenengo betena izango da, eta ezberdinetatik jaso ditugun ekarpena susten ditugun testua irakurketa, ¿vale? Ahora voy a hacer a continuación, voy a dar lectura al texto un poco que hemos acordado, que se ha recogido las propuestas de todos los grupos y que regulamos un poquito en un texto único, ¿vale? Etxebarriko udalak 2015ko azaroaren batean burutako osoko bilkuran honako erakunde adierazpena onartu zuen aho batez, abenduaren 3ko Euskararen nazioarteko egunaren inguruan. Lehena, Euskara herritar guztien ondarea denez, Etxebarriko udalak praktika eta programa eraginkorrak garatuko ditu, plangintzaren eta adostasunen bitartez, Euskararen ezagutza eta erabilera indartzeko eta etorkizuna bermatzeko. Etxebarriko udalak Euskararen ezagutzaren unibertsaltasunaren alde, doakotasunaren bidean urratsak ematea ezinezkoa dela adierazten du. Bigarrena, Etxebarriko udalak Euskararen alde lan egingo du. Izan ere, uste osoa du Euskara garatzea, aurreratzea eta sustatzea, pluralismo balioen gainean onarritzen dela. Euskarak lehentasunezko elkargunea eta batasuna izan behar du. Hirugarrena, Euskara hizkuntza izaki
komunikatzeko bidea izateaz gain, euskal gizartearen adierazle garbia da mundu guztian. Etxebarriko udalak lan egingo du euskara gizarte bizitzako esparru guztietan erabil dadin bermatzeko. Laugarrena. Euskara normalizazio bidean dagoen komunikatzeko bidea izaki, erabilera eratu egin behar du, eta esparru naiz alor guztietan erabili behar da. Etxebarriko udaleko talde politikoak horretaz jabeturik daude, eta hitz ematen dugu gero eta gehiago eta normaltasunez erabiliko dugula gure jarduera politikoa. Bereziki, jendaurreko saioetan eta agerraldietan eta herritarrei zuzenduriko komunikazioetan. Bestetik, Etxebarriko udalak herritarrei, elkarteei, erakundeei eta enpresei dei egiten die, jada udalonek egin duen bezala .eus domenioa eskuratzeko urratsak ematera. Bosgarrena. Hizkuntza eskubideak urratzen zaizkiola sentitzen dituen orok, honen inguruko kexa elebide edo behatokian jartzera animatzen du udalonek. Seigarrena. Aurten, Etxebarriko udalak aitortze berezi bat agertu nahi die txikitan euskara ezagutzeko eta ikasteko ezintasunaren aurrean, gazteak eta helduak izatean euskara ikasteari ekin izan dioten guztiei. Pertsona hauen esfortzuari eta ekarpenari esker, euskarak gure gizarteak bere erabilera normalizatuaren alde borrokatzen du. Unea heldu da, euskara ikasi zutenei eta ikasten jarraitzen dutenei eskerrak emateko. Halakoei esker, alde batetik, euskara gero eta pertsona gehiago ezagutzen eta erabiltzen dute. Eta beste aldetik, euskarak orain dela 40 urte pentsa ezinak ziren mailak eta helburuak lortzen ari da. Honegatik guztiagatik eskerrik asko. Seigarrena, euskarara hurbilduz, euskararen biziberritze prozesua etengabe elikatzen duten pertsona horiek kontutan hartuta, Etxebarriko udalak konpromisua hartzen du jendaurreko aitortza erakustea eta herriko kale, plaza, lorategi, iturri, areto edo guneren bati laster euskaltzale izena jartzea. Ahora la lectura en castellano. ¿Hace falta? Vemos en castellano, no hace falta, pero en alguna. Dena kados orduan, euskal orduan, bukatu horretik bakarrik, goratu nahi zuet, osteguna dela euskaren eguna, eta horretako, Etxebarriko udala lagunduta, badirila zenbait ekimen udalerriarteak, ezta, goizen amaratera gongo da frontoian, gehien bat txikiosun ditko jai bat, gero atxaldean seiretan, eta gazteguna gongo da bertso saio teknologiko interaktiboa, non Twitterren bitartez gaiak eta iritziak elarzi daitezke, bale? Abertzelan ateratzen da saioa. Gero ziretan badago gaur bermera bat frontoian be, eta bukatzeko atxaldeko zazpitetan da manifestu bat irakurketa eta txokonetan, ¿vale? Comentaba que recordar a raíz del Día de Euskera que el jueves tenemos en el ayuntamiento, con empujadas desde el Servicio Euskera del Ayuntamiento y con la relación de los diferentes municipios, pues una programación para el Día de Euskera, ¿no? En el que tenemos a la mañana a las 6 en el frontón una fiesta dirigida sobre todo a los icases, a los alumnos de Gurkullega. A la tarde en el Gaztegune Talca tenemos una sesión de bercho tecnológica donde se ha habilitado un hashtag en Twitter para que se puedan hacer llegar comentarios y temas para que los bertsolaris pues, hagan sobre ello, ¿no? sus intervenciones. A las 6 en el frontón hay una verbena infantil y para terminar a las 7:15 en el Hotel Ayuntamiento se dará el duro manifiesto para el Día de Euskera y habrá una chocolatada pues aquí para disfrutar a todos juntos. Seigarren puntua, eskarita galderak. Votos a favor de la declaración institucional con motivo del Día Internacional de Euskera. Eskerrik asko. Seigarren puntua, eskarita galderak. Punto número 6, grupos y preguntas. Ya han presentado por escrito la JPNV en un par de preguntas. La primera era a ver si nos pueden indicar el estado del contrato de las rampas de rellenación que presentaron que van a tener una reunión con la asistencia técnica y la contrata y a ver qué es. Sí, bueno, en primer lugar, que los técnicos del Ayuntamiento aún no se han reunido con la contrata, sí lo han hecho con la dirección facultativa. Las obras de las rampas finalizaron el pasado 6 de noviembre con la firma de la acta de recepción, ¿no? En esta recepción se incluye una serie de observaciones que la contrata debe realizar en un plazo estimado de un mes, finalizado esta misma semana.
mientras la dirección facultativa está analizando la de liquidación de las obras. Sobre los plazos, comentar que las obras empezaron con la firma de acta de comprobación de replanteo, que se realizó el 24 de julio del 2014, y terminan con esto, como comentaba, con la firma de acta de recepción de pasos en noviembre, del 6 de noviembre. Por lo cual, pues, como hemos comentado, son 14 meses. En el momento que tenemos la liquidación es cuando se plantea incluir la penalización por el cumplimiento de los plazos o por otros conceptos de plazos no ejecutados u otros asuntos que se estimen. Os informaremos adecuadamente. En la segunda, también referente al tema de las rampas, que debido a las rampas habéis creado 40 plazas más de aparcamiento en la San Antonio, acción que nos parece muy correcta. Si también esta acción se va a hacer en el núcleo de Echevarri por la proliferación de terrazas, etcétera, que los vecinos está alojando muy fuertes. Bueno, comentamos igual. La información que tenemos con el tema de las terrazas en concreto es que 5 o 6 plazas de se han eliminado, y lo que es cierto es que cuando el desarrollo urbanístico de la zona metropolitana se desarrolle, ahí es donde tenemos que analizar cómo queda este plan conjunto de aparcamiento. Tenemos un plan de movilidad donde se analizaba las plazas de aparcamiento del diurno, nocturno. Con ese desarrollo urbanístico tenemos que ver, porque la zona, la calle lateral en concreto, según vamos hacia al metro de la zona de izquierda, los aparcamientos de línea pasan a ser aparcamientos, y luego se crea un nuevo vial paralelo en otro lado de la urbanización donde se está viendo lo que te podemos comentar así. Vale, pues parece mañana a las 7:15, haremos la presentación de la propuesta de proyecto de presupuesto para el año 2016. ¿Vale? Es que